Imagina, estás en una encrucijada espiritual. Ya has oído hablar del alma y el espíritu, pero nunca te has detenido a pensar en la diferencia entre ellos. Después de todo, ¿qué es el alma y el espíritu? ¿Son lo mismo o tienen funciones distintas? Más importante aún, ¿cómo entender esta diferencia puede transformar tu vida con Dios? Hoy, exploraremos estas preguntas a la luz de las Escrituras. Verás que esta diferencia es esencial para quien desea vivir una vida cristiana plena, alineada con el propósito de Dios. Saber distinguir el alma del espíritu es el primer paso para tomar decisiones más sabias, vencer batallas espirituales y tener una conexión más profunda con el Creador. Así que quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás verdades bíblicas que cambiarán tu percepción sobre ti mismo y sobre tu caminar con Dios. ¿Estás preparado? Vamos juntos a sumergirnos en esta jornada espiritual. El alma es la parte del ser humano que le da personalidad, emociones y la capacidad de elección. Cuando miramos la Biblia, notamos que la palabra alma se usa para describir lo que somos en esencia, el centro de nuestras emociones, deseos y decisiones. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, está escrito: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Aquí, entendemos que el alma es el resultado de esta fusión entre el cuerpo físico y el aliento de Dios. Es donde reside nuestra voluntad, nuestros pensamientos y sentimientos. En los Salmos, vemos a David hablando frecuentemente con su alma, como en Salmos 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. David reconoce que el alma necesita ser dirigida a Dios, porque naturalmente puede ser influenciada por las circunstancias y las emociones. El alma es como un campo de batalla. Es en ella donde surgen los dilemas y donde tomamos las grandes decisiones de la vida. Obedecer a Dios o seguir nuestras propias voluntades. Cuando nuestro alma está abatida, podemos sentirnos desconectados y perdidos. Es por eso que David clama en otro salmo: ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún lo alabaré. De forma práctica, el alma es lo que nos conecta con el mundo que nos rodea. Responde a lo que vemos, escuchamos y sentimos. Si algo nos hiere, el dolor afecta directamente a nuestro alma. Si algo nos alegra, es el alma la que celebra. Pero, al mismo tiempo, necesita ser constantemente moldeada y renovada por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entender qué es el alma nos ayuda a identificar lo que está sucediendo dentro de nosotros y a traer esas emociones y voluntades a la sumisión de Dios. Cuando alineamos nuestro alma con la voluntad de Dios, se convierte en un instrumento poderoso para glorificarlo. Ahora que entendemos el alma como la sede de las emociones, voluntades y decisiones, necesitamos mirar al espíritu, la parte más profunda del ser humano. El espíritu es el centro de nuestra conexión con Dios. Mientras el alma responde al mundo que nos rodea, el espíritu es la dimensión de nuestro ser, creada para interactuar directamente con el Creador. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, la palabra de Dios nos da una pista clara sobre el espíritu. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Esto nos muestra que el espíritu es el aliento de vida, el soplo divino que nos hace capaces de relacionarnos con Dios. Es algo eterno, diferente del alma y del cuerpo, que están más directamente conectados con las experiencias terrenales. El mismo Jesús explicó la importancia del espíritu en Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Esto significa que, mientras el alma siente y el cuerpo actúa, el espíritu es la parte que se comunica directamente con Dios. Es en él donde recibimos la guía del Espíritu Santo, discernimos su voz y experimentamos verdadera comunión con el Padre.
En el momento en que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu pasa por una transformación. Es lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Aquí, Él está hablando del nuevo nacimiento, un renacimiento espiritual que nos conecta de nuevo con el Padre. Antes de eso, nuestro espíritu estaba desconectado de Dios a causa del pecado. De forma práctica, el espíritu es nuestro canal directo con Dios. Es a través de Él que experimentamos momentos de intimidad profunda en oración, escuchamos su voz y recibimos revelaciones espirituales. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Cuando vivimos guiados por el espíritu, permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, en lugar de ser dominados por las emociones del alma o por los deseos del cuerpo. Pero ¿cómo cultivar una vida espiritual sana? La respuesta está en alimentarnos de la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu. En Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús declara: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento y el alma necesita renovación, el espíritu necesita la palabra y la oración para fortalecerse. Comprender el papel del espíritu es vital para vivir una vida cristiana equilibrada. Cuando el espíritu está fortalecido y guiado por el Espíritu Santo, gobierna sobre el alma y el cuerpo, alineando todo nuestro ser con el propósito de Dios. Es el espíritu el que nos capacita para vivir en obediencia, fe y verdadera adoración. Ahora que entendemos la diferencia entre el alma y el espíritu, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos alinear estas partes de nuestro ser para vivir de forma plena en el propósito de Dios? La respuesta está en permitir que el espíritu, guiado por el Espíritu Santo, gobierne sobre el alma y el cuerpo. La Biblia nos da una imagen poderosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique en todo, y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados completos e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observa el orden: espíritu, alma y cuerpo. Esto nos enseña que el espíritu debe estar en control, con el alma sometida a él, y el cuerpo siguiendo en obediencia. Pero, ¿cómo podemos hacer esto en la práctica? Primero, necesitamos fortalecer nuestro espíritu mediante la comunión con Dios. La oración y la lectura de la palabra son herramientas indispensables para alimentar el espíritu. Recuerda, así como el cuerpo necesita comida para sobrevivir y el alma necesita renovación por la verdad, el espíritu necesita intimidad con Dios. Segundo, debemos aprender a discernir las emociones y voluntades del alma. Cuando enfrentamos una decisión o un momento de conflicto, debemos preguntarnos: ¿esto viene de mi alma, basado en mis sentimientos, o de mi espíritu, alineado con la voluntad de Dios? Un ejemplo práctico: ante una ofensa, el alma puede querer replicar, pero el espíritu, guiado por el Espíritu Santo, nos llevará a perdonar. Tercero, es necesario someter el cuerpo y el alma al mando del espíritu. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo nos exhorta: Andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Esto significa que, cuando el espíritu está en control, nuestras decisiones no serán dominadas por las emociones, impulsos o deseos carnales. La analogía del templo nos ayuda a visualizar esta alineación. Imagina que tú eres el templo del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. El lugar santísimo es tu espíritu, donde Dios habita. El lugar santo es tu alma, y el atrio exterior es tu cuerpo. Para que este templo funcione correctamente, el mando debe venir del Santísimo, es decir, del Espíritu. Finalmente, pregúntate: ¿quién está en control de mi vida hoy? ¿Estoy siendo guiado por mis emociones y voluntades o por el Espíritu Santo? Esta reflexión diaria
Nos ayuda a mantener el enfoque en Dios y a vivir una vida llena de propósito. Concluimos con una breve oración. Señor, ayúdanos a vivir alineados con tu Espíritu. Que nuestro espíritu sea fortalecido en comunión contigo, nuestro alma sea renovada por tu palabra y nuestro cuerpo sea instrumento para tu gloria. Enséñanos a discernir tu voz y a someternos a tu gobierno en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vivir bajo la dirección del Espíritu es un desafío, pero también es la clave para una vida cristiana victoriosa y llena de significado. Dios te está llamando a dar ese paso hoy.